Muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta charla sobre el proyecto de implementación de la oralidad en la justicia de paz, que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales, junto con la Dirección de Justicia de Paz Letrada de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Alejandro Racio en representación de la Dirección de Justicia de Paz Letrada. Alejandro, disculpa, tenés el micrófono cerrado. Como siempre, distraído en eso. Bueno, les decía, agradecido por la presencia, por la organización de esta charla sobre el proyecto de oralidad en la justicia de paz. Hoy estoy presente en representación del doctor Sebastián Martínez, que ha tenido una impostergable necesidad de atender una cuestión importante de la dirección y de la Suprema Corte y no ha podido estar presente. Pero bueno, no quería estar ausente de esto, entonces me encomienda a mí el poder dar el puntapié inicial a esto, que se considera un proyecto de suma importancia y el cual la dirección apoya incondicionalmente. En este caso, oralidad en la justicia es considerada hoy un desafío para el propio juez, como para la organización interna de los juzgados, para los justiciables, para los letrados, sobre todo para intentar los logros que hoy alguna experiencia que se ha dado en la práctica pueda tener una consideración masiva y pueda ser en el futuro una actividad ya normal dentro de la actividad de un juzgado de paz. Así que no quiero extenderlo más, vuelvo a agradecer, discúlpenme si no soy un presentador adecuado, pero bueno, en este caso es una situación de emergencia y no queríamos dejar de estar en este acompañamiento. Así que le dejo la palabra al doctor Laureano de la Schiava, juez titular de Juego de Paz de Lobos. Gracias a todos y buena jornada. Gracias, Alejandro. Andrés, vas a comenzar vos, ¿verdad? Buenas tardes, ¿se me escucha ahí? Escuchamos perfecto. Ah, bien, perfecto. Bueno, Laureano, sí, como a vos te parezca, si querés comienzo. Entonces, saludo a todos y a todas quienes se han sumado a esta actividad, como decía Alejandro, tan relevante para la justicia de paz y para la justicia. No me gusta hacer compartimentos estancos entre la administración de justicia, así que la justicia de paz está integrada como un eslabón más del servicio de justicia de la provincia de Buenos Aires. Me da muchísimo gusto poder participar hoy y estar en contacto con todos quienes a lo largo y a lo ancho de la provincia están tan próximos a la comunidad como son los miembros, los integrantes de la justicia de paz. Y esto lo señalo inicialmente porque el programa de oralidad se apoya o se justifica en una antigua, se apoya en un antiguo crónico y lamentable déficit de la administración de justicia, fundamentalmente enfocada desde el ámbito patrimonial, la justicia en lo civil y comercial. Producto de varias razones, yo diría dos esenciales. Una es la regulación normativa, que está anclada en un sistema escriturario, como ustedes saben, esencialmente, con, por supuesto, las excepciones vinculadas con el
en el fuero civil o en el ámbito del fuero civil, con las excepciones de algunas materias de familia, pero esencialmente está anclada, como decía, en un sistema escriturario. Y la cultura judicial que se ha formulado a partir de esa regulación. Una cultura que retroalimenta la deficitaria legislación, incluso va más allá de las propias posibilidades que la norma procesal permite. Vale decir, nosotros los jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires, y esto vale para muchas jurisdicciones del país, hemos conseguido aún empeorar las posibilidades que la propia norma procesal brinda, que ya de por sí son bastante débiles en relación a la prestación de un servicio de justicia próximo, cercano al ciudadano, a un servicio de justicia eficiente, organizado, gestionado. Todos estos elementos los hemos empeorado a partir de la propia formulación cultural o ejercicio que hemos hecho de la norma procesal. Y este no es un problema nuestro, de nuestra generación, sino que es un problema de todos los tiempos de la regulación procesal o del servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires. Está claro que este déficit que estoy señalando tiene enormes matices en relación a muchos jueces y juezas que han trabajado desde siempre diferente, y enormes matices en relación a los jueces y juezas de la justicia de paz, que tienen otra dinámica por sí misma, la propia, y yo no se los voy a explicar a ustedes, el propio ejercicio jurisdiccional en una comunidad exige por parte del magistrado, de la magistrada, una visión diferente. No obstante lo cual, sin duda, todos somos tributarios en mayor o en menor medida de este orden de dificultades. Han habido innumerables intentos de distinto orden, innumerables desarrollos académicos, a lo largo de las décadas para intentar torcer este rumbo de, como decía, de prestación de servicio de justicia lejano, deficiente, y entre las condiciones principales de déficit que podemos enumerar está el de la delegación de las funciones, vale decir, el ausentismo por parte del juez de las actividades directas, especialmente las actividades probatorias, el excesivo apego al principio dispositivo, es decir, una poca actividad oficiosa por parte del organismo jurisdiccional, la atomización de las etapas del proceso, esta suerte de alongamiento indefinido del proceso que no se sabe bien en qué lugar está, y como una especie de condimento connatural a todo esto que venimos hablando, la ausencia casi completa de una visión de gestión, de una visión de regulación administrativa o apoyo administrativo a la actividad jurisdiccional, que esto es más o menos una manera de explicar la gestión judicial. El programa de oralidad lo que vino a hacer en el año 2016 fue concentrar todas estas ideas críticas y ser como un vector, unificarlas en un programa que tiene como corazón o como sustento principal un protocolo de actuación probatoria, que luego los jueces y juezas lo han reformulado en algunos casos, lo han asociado a las otras etapas del proceso y a las otras actividades, y dentro del ámbito de la justicia de paz
quien ha trabajado de manera muy decidida y con enormes resultados, ha sido justamente nuestro anfitrión de hoy, Laureano de la Schiava, quien nos va a explicar a continuación. Este programa, como les decía, trató de resumir estas dificultades en un programa que se fundamentó en ese protocolo de actuación probatoria y que reposa en 2 o 3 puntos neurálgicos. El primero es el de modificar sustancialmente la actividad judicial escrituraria por la actividad judicial oral. ¿Esto qué significa? Significa simplemente resumir el proceso en 2 audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa o de prueba, a las que concurre, toma, dirige e interviene de manera directa e inexcusable el juez o la jueza, con la presencia de las partes, con la presencia de los abogados, para conducir el proceso en estos términos. Una vez trabada la litis, se toma la audiencia preliminar, se fija, entre otras cosas, la audiencia de vista de causa, se produce toda la prueba que no dependa de la toma oral, es decir, toda aquella prueba que no sea la testimonial y confesional, que se va a producir en la audiencia de vista de causa, luego de lo cual el expediente está en condiciones de llamarse autos para sentencia. Esta es la primera característica fundamental del programa, que se asocia entonces a la presencia directa e inexcusable del juez y que se canaliza, y este es el segundo punto, a través de la correcta, eficiente gestión del proceso y gestión de la oficina judicial, que resulta ser un elemento de apoyo connatural y por otra parte esencial. Ninguna oficina judicial puede desenvolverse correctamente con el juez interviniendo de manera directa en las audiencias preliminares y de prueba si no son gestionadas correctamente. Porque el déficit de este segundo elemento genera la confusión de la agenda, genera la superposición del trabajo, genera una exposición innecesaria de parte de toda la oficina, de todo el equipo de trabajo y del propio juez, y finalmente un agotamiento por la imposibilidad de llevar a cabo un trabajo que ciertamente tiene un elemento inicial, que es el del esfuerzo personal, tanto por parte del juez o de la jueza como de todo el equipo de trabajo. Indudablemente que se exige un esfuerzo personal, pero este esfuerzo personal, esta entrega personal, se ve rápidamente acompañada por resultados extraordinarios en todos los órdenes, tanto en la celeridad, tanto en la calidad, como también en el reconocimiento social que recibimos los jueces por nuestro trabajo eficientemente prestado. Algo que no es menor en nuestro trabajo. A nosotros nos gusta tener el reconocimiento, nosotros forjamos nuestra legitimidad a través del reconocimiento social y no podemos trabajar de espaldas a la sociedad, que es el resultado de un trabajo inadecuado. Bajo estas pautas genéricamente explicadas, que luego Laureano va a precisar, en el año 2016 conseguimos formar una comunidad de jueces muy importante de la provincia de Buenos Aires que nos acompañó en el programa de oralidad. En relación a la justicia de paz, tuvimos la dificultad de que no teníamos la cantidad de equipos suficientes para abastecer los juzgados, porque la audiencia de vista de causa se desarrolla bajo el sistema de videoregistración de audiencias. De modo que en las cabeceras departamentales, con un equipo abastecía a 5, 6, 7 juzgados y así fuimos instalando equipos en toda la provincia.
Naturalmente, en el caso de los juzgados de paz, se necesita un equipo por juzgado. Por eso fue que el ingreso de la justicia de paz fue solamente casi a modo de prueba piloto, que fue el caso de Laureano inicialmente, pero luego, al transcurrir los años y con las pocas oportunidades que nos dio la pandemia de hacer algo positivo, resultó que la tecnología, este sistema de Microsoft Teams, nos permite abastecer a todos los juzgados de paz para avanzar en el programa de oralidad, porque no es necesaria la colocación o la provisión de un equipo, sino es suficiente con la utilización de este software. Esto fue con lo que trabajamos con la Secretaría de Informática, y ya desde el año pasado comenzamos a abrir el programa a todos los integrantes de la Justicia de Paz que estuvieran interesados. Y el de hoy es un hito, un capítulo más de este recorrido, en el que Laureano tiene la incidencia fundamental y es quien está llevando a cabo el impulso, y por supuesto que con el acompañamiento de todos nosotros. Todos nosotros me refiero especialmente a la comisión que en el año 2016 creó la Corte para monitorear, alentar, supervisar y realizar todas las actividades tendientes a favorecer el programa de oralidad, comisión que yo integro y estoy en cuya representación también estoy presente en esta reunión. De modo que la propuesta que tengo para hacerles, luego de que se informen, que se documenten, creo que está presente Alejandro Casas, no estoy viendo acá todos los participantes. Alejandro, un colega de ustedes de 9 de julio, hola Alejandro, se ha integrado recientemente. Y con gran entusiasmo, y creo que hay unos resultados preliminares también muy alentadores al programa de oralidad, y también lo tenemos al juez de Luján, que no recuerdo el nombre, si me ayudan, no sé si está. Alfredo Reyes. Está bien, gracias Laureano. El doctor Reyes, y me estoy perdiendo de vista si tenemos algún integrante más de la Justicia de Paz en el programa de oralidad. El programa está vigente, sigue en marcha. Tenemos un integrante en la Secretaría de Planificación que está restableciendo el sistema de monitoreo y de información, algo que es fundamental para todos los jueces y juezas que llevan a cabo el programa, vale decir, el permanente chequeo de la cantidad de causas que son administradas bajo este sistema y sus resultados. Es algo que lo hace la Secretaría de Planificación, y es un insumo de trabajo más para todos nosotros, para ver cómo marchan, y especialmente, como dije, como señalé, para los titulares de los organismos que llevan a cabo el programa. De modo que la propuesta es, luego que tomen todas las informaciones y los recaudos que les parezca adecuado, invitarlos a que se sumen, y en lo que a nosotros respecta, tenemos la posibilidad de dar el apoyo y la capacitación específica y concreta en todos los niveles que sean necesarios para llevar a cabo el programa. Así que de mi parte era lo que quería señalar. Laureano, te doy la palabra, y bueno, por supuesto quedamos disponibles para luego responder las preguntas que sean necesarias. Bueno, Andrés, bárbaro, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por participar y haberse conectado hoy para interiorizarse del proyecto.
Si les parece, voy a mostrar un PowerPoint en el que voy a apoyar de algún modo la presentación. Se ve el archivo. Me pasó en una charla que di, a la que me invitaron no hace tanto, que durante toda la charla la presentación quedó anclada en una diapositiva y nadie me lo decía y fue muy frustrante al terminar. Bueno, no quiero que vuelva a pasar lo mismo. La idea para esta vez, que esta vendría a ser creo que la tercera vez que nos reunimos para tratar el proyecto en el ámbito de la justicia de paz, era encararlo desde otro punto de vista, o eso es al menos lo que me propuse inicialmente. Entonces, el desarrollo de estos minutos que me tocan, lo voy a hacer a través de algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta, el primer interrogante que va a disparar, ¿no?, los desarrollos posteriores consiste en pensar por qué es necesario, o por qué creemos, o por qué creo, porque en definitiva el responsable de lo que voy a decir soy yo, por qué creo necesario adoptar el proyecto, o por qué es conveniente adoptar el proyecto en el marco de la justicia de paz. Y yo creo que las razones serían válidas también en general, ¿no? Para otros fueros, quiero decir. Pero bueno, enfoquémonos por ahora en el ámbito de la justicia de paz. Yo encuentro dos argumentos centrales. Hay más. Me animé para esta vez a desarrollar dos. Uno, el primero es la eficacia del sistema. Yo creo que ya esto lo mencionó Andrés recién. Estoy convencido, y los números avalan ese convencimiento, de que el proyecto ha generado buenos resultados, ha generado eficacia. La eficacia, para determinar si un sistema, si un mecanismo, si un instrumento es eficaz, debemos conocer cuáles son sus fines. En la medida que ese sistema o ese mecanismo alcance los fines o los objetivos planteados de antemano, podremos determinar si ese sistema o mecanismo es eficaz. Ahora, antes de avanzar y evaluar rápidamente cuáles son los números para mostrarles a ustedes que esto funciona, quiero decirles, o tendríamos que establecer cuáles son esos fines. Hay algunos países, ¿no?, en cuyas legislaciones procesales los establecen de antemano, ¿no? Es el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda y algunos otros más. Pero estos son realmente paradigmáticos, porque en su regulación procesal de entrada, ya en la regla 1, en los 3 casos, definen, como lo llama algún autor, un postulado teleológico. Le dicen estas reglas son para esto. Y esto, por lo general, siendo un poco coloquial, consiste en obtener o producir decisiones de calidad en tiempo oportuno y a un costo accesible. Por supuesto que tiene matices. En el caso de Estados Unidos y Nueva Zelanda son prácticamente iguales. La de Nueva Zelanda, que es posterior, parece una copia íntegra. En el caso de Inglaterra es bastante más analítica y detallada, pero en definitiva la idea es la misma. Se habla de un enfoque tridimensional de objetivos del sistema judicial, ¿no? Básicamente, producir decisiones justas, rápidas y económicas. Y en esto hay un consenso también doctrinal, y estoy pensando en varios autores, y entre ellos, sin duda, que lo ha escrito bastante antes de su muerte, en el querido Tarufo. Nosotros en nuestro sistema, y con base en el debido proceso legal y las garantías específicas que lo integran, también podemos pensar, también podemos establecer que nuestro sistema está orientado a producir decisiones de calidad en un tiempo razonable y a un bajo costo. Vamos directo a los números. Este es el último monitoreo que preparó Martín Alfandari y que incluye al Juzgado de Lobos y al Juzgado de Paz de Luján. Agosto de 2016, mayo de 2021. Ese es un indicador de carácter cuantitativo que básicamente nos indica o nos muestra, ¿no?, que según la mediana, el tiempo total del proceso medido entre el inicio
y la finalización, es decir, la resolución, es de 8 meses. Esos son días corridos, ¿no? 239 días corridos. Y el promedio de casi 11. Es decir, los procesos de conocimiento en el marco de la justicia de paz, bajo el proyecto de implementación de la oralidad, duran en promedio casi 11 meses. Tenemos otros indicadores vinculados ya no a la duración total del proceso, sino a la calidad, vinculado con la calidad de las decisiones, como son la tasa de celebración de audiencias y la tasa de conciliación. En la tasa de celebración de audiencias, la meta, nosotros, tanto Luján como Lobos, no alcanzamos la meta, no están desagregados los números, no sabemos bien cuál de los dos, o ninguno de los dos en realidad no alcanza la meta, pero no sabemos en qué proporción, ¿no? Ese es un punto flojo. La meta fue establecida no para la justicia de paz. Alguien me dice que no se ve el PowerPoint, ¿es cierto? Yo lo estoy viendo muy chiquito en un costado. No sé si es un problema mío. Bien. Yo lo veo, Laureano, lo que no tenés es desplegada la pantalla, pero se ve. Ah, a ver. Sí, no quería desplegarlo porque la otra vez cuando lo hice no pasaba. A mí me suele pasar eso, también por eso hago lo mismo que vos. Pero se ve, yo la veo bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, en este punto, este es un punto débil en la tasa de celebración. La meta no corresponde a la justicia de paz, corresponde a la justicia civil y comercial del Departamento Judicial de La Plata, pero al margen de eso, lo cierto es que no alcanzamos la meta y por tanto los objetivos en este punto. Es necesario tomar, o fue necesario tomar algunas medidas para aumentar la eficacia. Nosotros, por ejemplo, pusimos en marcha. Bien, hay alguien que me está escribiendo y me pide que lo agrande. A ver si lo agrando, si lo ven. ¿Ahora se ve mejor? Ahí pasó a pantalla completa, se ve mejor, sí. A ver, yo tengo que ir a bajar la... Bueno. Bien, como medida para tratar de solucionar esto, implementamos la comunicación diaria de la agenda a todos los participantes de las audiencias, a los profesionales participantes de las audiencias. Comunicación diaria que se realiza mediante correo electrónico. No hemos vuelto a medir qué impacto, qué efecto ha tenido, pero lo cierto es que es una medida más que se suma a los medios tradicionales de notificación, hoy la notificación automatizada, y a otros medios de notificación, por llamarlos de algún modo, que ya figuraban en el proyecto como la comunicación telefónica con anterioridad a la audiencia de vista de causa. En la audiencia de vista de causa, en cambio, sí hemos alcanzado la meta, tenemos una tasa de celebración del 80%. Esto indica que, básicamente, casi el 80% de las audiencias son celebradas. El otro indicador, que es un indicador más que interesante, arroja que 8 o un poco más de cada 10 procesos son terminados mediante conciliación o transacción. En este punto hemos pasado ampliamente la meta, aunque está claro que era una meta fijada para la justicia civil y comercial, donde la posibilidad de lograr acuerdos quizás no sea igual teniendo en cuenta la cantidad de materias de familia que nosotros tenemos, ¿no? Que la justicia de paz cuenta dentro de su competencia material. Bueno, en definitiva, en este punto, para resumir esta idea, yo entiendo, en base a estos números, en base a este monitoreo, que el proyecto permite lograr la eficacia del sistema judicial. Eficacia entendida como el logro de los fines del sistema. El otro argumento, el otro pilar, ¿no? Y que le da nombre, o le dio el subtítulo a esta charla que tenemos hoy, esta jornada, tiene que ver con el debido proceso. Yo creo sinceramente que el proyecto de implementación de la oralidad implica respetar, ¿no? Actuar en consonancia
con las exigencias derivadas del debido proceso legal. Hace ya un tiempo, ¿no?, que varios autores, esa es la sala de audiencia del juzgado, siempre me gusta utilizarlas para que se vea, ¿no?, dónde es que hacemos esto todos los días. Hay varios autores que hace ya unos años, tanto en el ámbito internacional como en nuestro país son cada vez más, que piensan que el núcleo, el eje central del debido proceso está constituido por un juicio. Juicio entendido como audiencia oral, pública y contradictoria. Y sostienen este acerto a partir de varios argumentos, pero bueno, yo elegí 3. El primero es una relectura. El primer argumento consiste en releer el derecho a ser oído previsto en el artículo 8 de la Convención Americana. Releerlo y pensar que en realidad, en lugar de establecer la Convención el derecho a ser oído, la Convención alude a el derecho a una audiencia. Ustedes recuerdan, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o un tribunal. Bueno, 2 argumentos, o 3, ¿no?, darían pie a esto que acabo de decir. En primer lugar, la recepción implícita del principio de inmediación y la oralidad como mecanismo para asegurar la inmediación. La Convención, el artículo 8, establece el derecho a ser oído, el derecho de toda persona a ser oída por un juez o un tribunal. No dice a ser oído por un audiencista. Ese sería el primer argumento que da pie a la audiencia como centro, ¿no?, como eje central del debido proceso. La segunda interpretación, que esta ya se han hecho eco muchos autores, inclusive en nuestro país, tiene que ver con el texto de la Convención en inglés. Ustedes recuerdan que tanto el artículo 8 como el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que fue el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue posterior, el primero del 50, del 66 y la Convención del 69, las 3 cláusulas, que son parecidas, no son iguales, tienen 2 partes. En la primera tienen 2 partes y tienen un título. La Convención Americana, en español, el título es Garantías Judiciales. En cambio, en inglés, el título es Derecho a un juicio justo. Fíjense qué diferente. El juicio, sin lugar a duda, el trial, para los de la tradición anglosajona, hace alusión a la audiencia de la que vengo hablando. Audiencia donde se examine toda la prueba. En el mundo anglosajón tiene un alcance muchísimo más amplio porque se discute la prueba documental, se discute toda la prueba, pero no obstante, la idea básica es la misma. Una audiencia donde participe el juez, la jueza, donde estén presentes las partes, sus abogados, los testigos expertos para el caso de los anglosajones, los peritos para nosotros, etc. El otro argumento tiene que ver con la redacción de la cláusula del artículo 8 en sí misma. Nosotros, o para los de habla hispana, tenemos redactada la Convención como el derecho de toda persona a ser oída. En cambio, para los de habla inglesa figura el derecho a una audiencia, al igual que figura en otras convenciones o tratados internacionales de derechos humanos. Quiero aburrir con esto, pero quiero dar los argumentos por los cuales, desde el punto de vista convencional, nosotros hacemos oralidad. Y sería conveniente que otros y otras también lo hagan. El otro argumento para sostener que el juicio es el eje central del debido proceso consiste en el derecho a la publicidad. Acá varios tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional, como la Convención Europea que mencioné antes, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecen el derecho a ser oído públicamente. La manera de garantizar la publicidad
en un proceso, o una de las maneras de garantizar la publicidad en un proceso civil, también en un proceso penal, es a través de la técnica de audiencias, a través de esta técnica que permita el control ciudadano, el acceso del público a las audiencias, al menos potencialmente. El tercer argumento, habría más, pero me detengo acá, tiene que ver con cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana que genera genera opiniones encontradas, inclusive en el ámbito bonaerense. Estoy pensando en la jurisprudencia de la Suprema Corte en relación al derecho al recurso, pero tiene que ver con esa jurisprudencia de la Corte Interamericana que estableció el carácter expansivo de las garantías judiciales penales previstas en el segundo apartado del artículo 8. Yo les decía antes que tanto el artículo 8 como el artículo 6 de la Convención Europea, como el artículo 14 del Pacto, establecen dos cláusulas, o tienen dos partes o dos apartados. Una primera con una cláusula genérica o con garantías generales, y una segunda con garantías específicas o directamente penales. La Corte Interamericana desde 1990, y lo ha repetido en casos contenciosos, en 1990 lo dijo en una opinión consultiva y después lo repitió a lo largo del tiempo, sostuvo que las garantías específicas, las garantías previstas para el ámbito penal, también son aplicables respecto de otros órdenes, entre los que deben tenerse en cuenta el orden civil. Y entre esas garantías específicas, contamos con el derecho de, dice así el artículo 8.2f, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos en el tribunal. ¿Y dónde vamos a interrogar a los testigos? En el marco de una audiencia con la presencia del juez o de la jueza. Yo creo que estos son dos argumentos de peso que parten desde las convenciones, no quiero irme tan rápido desde este punto, y que dan pie, que dan cabida, que aconsejan la conveniencia de implementar el proyecto de oralidad. Hay otros argumentos, no me animé a tratarlo hoy, como el control de constitucionalidad constructivo, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Que obliga a realizar relecturas adaptativas de la legislación interna en clave convencional, y seguramente haya otros más, pero yo creo que estos dos, es decir, la eficacia del sistema a partir del debido proceso legal y el respeto del debido proceso legal pensado a partir de un juicio como su eje central, son dos argumentos más que de peso para probar con la oralidad, ¿no? Voy a hablar ahora el segundo eje, cómo funciona a grandes rasgos, algo ya dijo Andrés y no me quiero extender, el proyecto de implementación de la oralidad y algunos ajustes, si es que da el tiempo, que han tenido lugar en la justicia de paz. En primer lugar, esto ya lo dije en algunos talleres anteriores, pensar que aplicar un modelo procesal oral, o en realidad un modelo procesal mixto, porque es un modelo que combina elementos escritos y orales, implica cambiar la lógica operacional, la metodología de trabajo. Implica dejar de centrarse en el expediente, abandonar esa lógica, una lógica ligada por lo general algún autor por ahí dice los bucles del traslado, ¿no? El ciclo vicioso de los traslados. Y pasar a orientar todos los procesos de trabajos en base a las audiencias. Es decir, enfocarse en las audiencias, y fundamentalmente en dos audiencias principales. Esto implica pensar o diseñar estrategias para agendar las audiencias, para notificar las audiencias, para lograr la comparecencia de los sujetos a las audiencias, fundamentalmente las partes y sus abogados y abogadas, para
Pensar también, ¿por qué no?, el desarrollo de las audiencias y el desarrollo según las características del caso. Las audiencias no son todas iguales y no se desarrollan todas de la misma manera, etc. Esto implica cambiar, ya lo acabo de decir, la metodología de trabajo. Leí ayer o antes de ayer estas nociones que agregué a último momento, ¿no? Pasar de un debate de tono escritural, un debate que se realiza mediante escritos, mediante presentaciones escritas, que mediatizan el caso, a un debate de orden dialógico, a un debate oral, enfocado en el caso, enfocado en el conflicto. Bueno, esto ya lo mencionó Andrés, así que yo no voy a hablar de las características del proceso escrito. Lo que sí voy a decir es que con el modelo procesal oral, necesariamente llevado adelante, ¿no?, con la presencia del juez o de la jueza en las audiencias, se asegura la inmediación y se asegura la concentración, es decir, la reunión de una gran cantidad de actividad procesal. Bueno, ya Andrés lo mencionó, simplemente hacer alusión a algunas otras cuestiones. Contamos con un protocolo de gestión de la prueba que, en definitiva, es un conjunto de reglas que tratan de homogeneizar el trabajo diario que hacemos los que integramos el proyecto, más allá de que podamos imponerle nuestra impronta, sin lugar a dudas, a la tarea diaria en relación a la implementación del proyecto. El protocolo cuenta con o divide la etapa probatoria en 3 subetapas: la de la audiencia preliminar, la etapa preparatoria de la audiencia de vista de causa y la audiencia de vista de causa. La audiencia preliminar ha sido... Yo no quiero hablar mucho, no quiero ser tan teórico ni tener esa vena teorética que aburre, solamente mencionar que algunos la consideran el aspecto medular del proyecto. Yo creo que no, sinceramente. En todo caso, más allá de que es muy importante, el aspecto medular del proyecto está en la otra audiencia. Hacemos todo lo que hacemos antes de llegar a la audiencia de vista de causa para celebrar la audiencia de vista de causa de la mejor manera posible, de la manera más eficaz posible. Pero sin duda, la audiencia preliminar tiene una importancia enorme. La audiencia preliminar implica el primer contacto entre el juez o la jueza, las partes y sus abogados y abogadas. Implica concretizar, en primer lugar, los principios de inmediación y concentración. Ya vamos a ver, los voy a mencionar solamente, que la audiencia preliminar tiene muchos objetivos. Está pensada para llevar adelante mucha actividad. Por lo tanto, no puede confundirse, como suele pasar, con una audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación es una audiencia pensada para conciliar o intentar la conciliación. La audiencia preliminar no nace vinculada a la conciliación, ni tiene por único objetivo lograr la conciliación. Si la logra, bienvenido sea, pero en una gran cantidad de casos no se logra y es necesario cumplir otros objetivos. Decía en un artículo que leí hace poco Alejandro Verdaguer que es la primera oportunidad para conocer, para que el juez conozca o la jueza conozca el caso, pero a su vez la primera oportunidad, si no tuvimos la posibilidad de decidir excepciones previas, de tomar verdaderas decisiones acerca del caso. Además, agregaría yo que es la oportunidad donde tiene lugar el primer control acerca de la calidad de información. Y esto es importantísimo, porque una buena preparación de la audiencia preliminar permite realizar un buen juicio de admisibilidad de la prueba y lograr que ingrese, que no es nada menor, prueba pertinente, prueba que pueda arrojar, como decía Tarufo, una base cognoscitiva, ¿no? Medios de prueba, en definitiva, que pueden ser útiles para decidir el caso. La audiencia preliminar también tiene como objetivo establecer un plan de trabajo entre el juez o la jueza
y las partes y los abogados. ¿Qué es esto del plan de trabajo? Bueno, esta es una noción muy interesante que, incorporada en el protocolo, la primera versión del protocolo de gestión de la prueba, implica o está ligada a la organización, a la planificación, a la programación del posterior desarrollo del proceso. Y va de la mano, creo, yo hace poco lo dije en un trabajo, de esta noción con la que me gusta insistir tanto del case flow management, ¿no? Esta noción donde uno de cuyos ejes se asienta básicamente en la programación, en la planificación, ¿no? En la calendarización de actividades. Fíjense, solamente por hacer un repaso breve, la cantidad de objetivos y de actividades que podemos llevar adelante en la audiencia preliminar. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero ustedes hacen todo esto? No, bueno, en todos los casos no, pero hubo casos donde me tocó decidir, examinar y resolver cuestiones procesales que podían impedir el dictado de una sentencia de mérito, saneamiento. Bueno, muchísimos casos donde logramos la conciliación, muchísimos otros casos donde no logramos la conciliación y fue necesario decidir en el marco de la audiencia sobre las alternativas posteriores a la etapa introductoria. No me tocó decidir sobre la posición en la apertura a prueba, pero podría ser que se dé. Muchos otros casos donde fue necesario fijar el objeto probatorio. Este es un objetivo institucional, es un objetivo fijado en el protocolo de gestión de la prueba. No me tocó decidir sobre la aplicación de la carga probatoria dinámica. En la medida que no tenemos daños donde esté en juego la responsabilidad subjetiva, como es la previsión del artículo 1735 del Código Civil y Comercial de la Nación, es difícil que tengamos que decidir acerca de la aplicación de la carga probatoria dinámica en el ámbito de la justicia de paz, pero podría darse en el marco de un proceso de familia, porque también está previsto, ¿no? Con características muy distintas, ha sido regulado de una manera muy disímil en el ámbito del Código Civil y Comercial de la Nación, realmente inexplicable, pero podría darse y sería la oportunidad para tratar este objetivo, esta actividad. Una de las actividades centrales consiste en decidir sobre la admisibilidad de los medios de prueba propuestos, y es interesantísimo lo que pasa con los abogados y las abogadas una vez que uno empieza el recorrido con el proyecto, cómo se empiezan a animar a discutir las decisiones que tomamos en el marco de la audiencia, cómo empiezan a aparecer los llamados incidentes de exclusión probatoria, ¿no? Incidentes de exclusión por impertinencia o por inadmisibilidad, y cómo el planteo genera un traslado de manera oral y genera una resolución en el marco de la audiencia. Bueno, y el señalamiento, designación de la audiencia de vista de causa también es uno de sus objetivos. Pero además, buscando entre el material que tengo ahí recopilado, encontré que también, y mirando un poco mi experiencia, encontré que también la propia dinámica oral genera otras actividades que no necesariamente han sido reguladas en el protocolo de gestión de la prueba. La primera, que se la tomé prestada a Santiago Pereira Campos, él dice, la audiencia preliminar clarifica las posiciones de las partes. Y es cierto, nosotros tenemos muchas materias de familia y es común que suceda, es habitual que suceda que entre el momento de incoar la pretensión, de deducir la pretensión, el momento de contestar o oponerse o resistir esa pretensión y el momento de celebración de la audiencia preliminar, las situaciones, las posiciones de las partes varíen, muten. Por lo tanto, es una oportunidad fundamental para precisar cuáles son las posiciones de las partes. Es común que suceda. También es una audiencia útil, y este es uno de los objetivos, por ejemplo, de la regla 16, de las reglas federales de procedimiento civil norteamericanas, identificar qué es lo que discuten las partes, ¿no? Más allá de la fijación de los hechos discutidos, ¿no? Identificar dónde está la disputa real entre las partes. También puede ser un objetivo, puede ser una actividad propia de esta audiencia resolver cuestiones incidentales. Algún autor dice, muy interesante este concepto, las audiencias en un modelo procesal oral funcionan como un vórtice. Fíjense qué linda metáfora. Un vórtice que atrae hacia sí
toda la actividad incidental anterior. Entonces, podría ser, y con frecuencia sucede, que se aproveche la audiencia preliminar para tratar, discutir y luego resolver alguna cuestión incidental. Es muy común, por ejemplo, que la especialidad no esté indicada con claridad. La especialidad, me refiero a la especialidad del perito con relación a la prueba pericial. También es una oportunidad propicia para celebrar contratos procesales. Esto no está previsto dentro del protocolo, pero se puede hacer. Les digo que nosotros en el juzgado lo hemos hecho y da buenos frutos. Lo hemos hecho en dos sentidos. Básicamente con relación a la fijación de la audiencia de vista de causa y con relación a la práctica o producción de medios de prueba. Hemos celebrado acuerdos, he celebrado acuerdos con las partes y sus abogados. Acuerdos procesales, acuerdos vinculados a la gestión de la instancia. Y bueno, es una oportunidad propicia también para calendarizar la actividad probatoria, es decir, establecer fechas para el desarrollo de las actividades probatorias subsiguientes, no solo la de la audiencia de vista de causa. ¿Por qué no? La etapa, bueno, vamos a ir cerrando al menos esta parte. La etapa preparatoria, algo dijo Andrés, se denomina etapa preparatoria de la audiencia de vista de causa, pensada para justamente producir la prueba que no se va a realizar en la audiencia de vista de causa y preparar la prueba que sí se va a realizar en la audiencia de vista de causa. Es necesario en esta etapa, a ver, no sé si tengo algo, sí, tengo. Es necesario en esta etapa, básicamente, una gran actividad por parte del, yo diría, no por parte del juez y la jueza, sino por parte del equipo. El equipo tiene que estar muy pendiente de lo que suceda en relación, fundamentalmente, a la prueba pericial, seguir, ¿no?, agendar en el sistema de gestión augusta, con relación a la aceptación del cargo, con relación al pedido de anticipo de gastos, con relación a la presentación del dictamen antes de la audiencia de vista de causa, etc. Es necesario sustanciar que el dictamen se presente antes de la audiencia de vista de causa y es necesario sustanciar ese dictamen idealmente antes de la audiencia de vista de causa, para que en caso de que se soliciten explicaciones se le pida al perito que venga a la audiencia de vista de causa. Bueno, también el órgano tiene que estar atento a asistir a las partes en todo lo necesario para la práctica de la prueba informativa, por ejemplo, la entrega de documentos originales. Hoy eso habría que repensarlo de cara a la digitalización de todas las actuaciones, presentaciones y prueba documental. Pero bueno, en definitiva, todo lo que sea necesario para la producción de la prueba informativa es necesario que el órgano esté atento. Nos pasa, es muy común que la prueba informativa sea la mayor, o sea, la prueba que quede pendiente con mayor cantidad. No sé cómo decirlo, pero es la prueba que por lo general queda pendiente. Mucho más que la prueba pericial, que por lo general se produce antes de la audiencia de vista de causa. Con relación a las pruebas confesional y testimonial, el equipo tiene que controlar que se hayan hecho las citaciones. En general, las partes quedarán citadas si concurrieron en el marco de la audiencia preliminar. Y también hay un control previo a la audiencia de vista de causa mediante llamados telefónicos. Pero esto es más que un control previo. Yo siempre que lo explico digo lo siguiente. El equipo, al menos en mi juzgado, llama y yo les pido que les pregunten si les falta algo. O sea, primero que dialoguen acerca de los abogados sobre el estado de la prueba producida. Y luego si necesitan algo, si les falta algo, si podemos colaborar en algo para poder cumplir con la prueba que falta. Sí, llegamos al punto neurálgico. Este es el punto neurálgico del proceso oral. Yo discrepo con los que sostienen que consiste en la audiencia preliminar. De hecho, sostengo que la audiencia preliminar inserta en el marco del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es un fracaso absoluto. La audiencia de vista de causa básicamente comienza con un intento conciliatorio con otras perspectivas, ¿no? Tenemos mayor información,
la prueba producida en la etapa intermedia nos arroja mayor información, los jueces y juezas debemos leer no solamente o repasar los actos postulatorios, sino también leer algunos de esos medios probatorios, medios de pruebas que sean relevantes para elaborar fórmulas conciliatorias. Por ejemplo, las pericias. Mi consejo es leer las pericias, leer lo sustancial de las pericias, para intentar la conciliación desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Si la conciliación fracasa, le tomaremos declaración a las partes, testigos y eventualmente a los peritos. Y digo declaración de partes porque eso es lo que acostumbra en el juzgado. La prueba confesional puede sonar chocante, pero yo no la admito. Me parece violatoria de todas las garantías incluidas, o de muchas de las garantías incluidas en el debido proceso, pero sí interrogo, como promueve el protocolo de gestión de la prueba y como lo promueve también Andrés, interrogo libremente a las partes y le doy la posibilidad a los abogados que también lo hagan. Una vez finalizadas las declaraciones, hacemos una evaluación de la prueba pendiente de producción, que por lo general suele haber, y si hay, tratamos de lograr consensos para producir esa prueba lo más rápido posible. Quiero decir algo más, ¿no?, en relación a esto, antes de terminar este segundo eje y básicamente terminar, porque veo que ya vamos más de media hora. En este punto, celebrar audiencia de vista de causa, contar con una audiencia de vista de causa, tiene una relevancia más que capital. Implica dejar atrás el sistema, ¿no?, anclado o estructurado en la delegación, donde las declaraciones, por lo general, de las partes y los testigos, bueno, las explicaciones de los peritos eran dadas exclusivamente por escrito, pero las declaraciones de las partes y de los testigos eran volcadas en actas a través o por medio de algún empleado, audiencista o eventualmente un funcionario. La diferencia con lo que nosotros hacemos es enorme, porque básicamente las declaraciones son brindadas frente al juez o la jueza y son registradas con audio, con una buena calidad de audio y video. La diferencia es enorme. A mí me gusta utilizar estas dos categorías que le pertenecen, que se las tomé prestada a Trionfetti y las utilizo siempre, ¿no? El modelo procesal escrito perfila lo que Trionfetti llama un juez de firma, un juez que por lo general, o una jueza que conoce el conflicto, ¿no?, en términos generales, puede haber excepciones sin lugar a dudas, al final, ¿no?, que toma conocimiento al final y que dicta la sentencia. En cambio, el modelo procesal oral promueve y exige, diría, un juez o una jueza presente. Una jueza o un juez presente que conoce el conflicto desde el comienzo, desde los umbrales del proceso. Y esas flechitas de colores, ¿no?, que puse ahí, y con eso voy a terminar este segundo eje y vamos a pasar a hablar de lo que tengan interés. Nos dirigen, no me animé a hacer otra diapositiva, me parecía mucho, me dirigen a mencionarles cuáles son las ventajas de que el juez o la jueza esté presente en la audiencia de vista de causa. Y acá yo creo que las ventajas son tres, básicamente. Puede haber más, en esto yo creo que disentimos entre varios de los que adoramos o promovemos la oralidad, de los que militamos la oralidad, como me dijo nadie en algún momento. Yo creo que son tres. En primer lugar, la percepción directa de las declaraciones por parte del juez, lo cual evita las distorsiones. Esa es la primera gran ventaja de la inmediación. La segunda ventaja es la participación del juez en la audiencia. No es de perogrullo decirlo. El juez o la jueza participe, implica que el juez o la jueza pueda preguntar. Nosotros, en el marco del proyecto, adoptamos el método de interrogación inquisitivo. A mí no me gusta llamarlo de ese modo porque tiene un sesgo un tanto negativo, pero bueno, en definitiva, adoptamos el método a través del cual el juez o la jueza interroga en primer lugar. Yo creo que estoy convencido, después de varias
lecturas e investigaciones al respecto que ese es el método más eficaz, no tengo dudas, incluso desde la llamada psicología del testimonio. Pero bueno, eso quedará para otra charla. Y la tercer gran ventaja es que el juez presente o la jueza presente en la audiencia es la que dirige el debate. Es la que dirige el cuestionamiento que realizan las partes respecto de aquellos declarantes cuya información les es adversa. Bueno, ese debate, esa interrogación se da bajo la mirada atenta del juez, quien será, o la jueza, quien será quien resuelva las incidencias muy comunes, incidencias por lo general vinculadas a las llamadas objeciones y a las preguntas que no respetan la estructura que establece el código. Bueno, esas son, creo, las ventajas fundamentales de que el juez o la jueza participe de la audiencia de vista de causa. Voy a dejar porque el otro me parece mucho. Bueno, no sé cómo dejar de compartir pantalla. ¿Dejé de compartir pantalla? Bien. Bueno, Andrés, no sé si... Bueno, Laureano, excelente la exposición, muchas gracias. Creo que pudiste desagregar por ahí los títulos que yo había expuesto y con los detalles y los matices que me parecen, a mí por lo menos, indispensables. Así que lo interesante en lo que sigue es escuchar a los participantes, a ver qué tienen para decir, para cuestionar, para profundizar. Así que los escuchamos, no sé qué opinas, Laureano. Bien, perfecto, perfecto. Sí, ahí Marina San Martín levantó la mano, así que, Marina. Sí, buenas tardes a todos. Laureano, una consulta. En relación al interrogatorio que se hace a las partes, atento a que no declaran bajo juramento de decir verdad, ¿cómo juega el interrogatorio? Porque a diferencia del sistema americano, en donde sí declaran bajo juramento a las partes, acá pueden ser interrogadas libremente porque como pueden negarse a declarar o incluso no decir verdad a diferencia de los testigos, ¿cómo juega todo esto en nuestro sistema constitucional? Y después, pregunta número 2, ¿cómo juegan las audiencias de posiciones o si están incluidas o si están excluidas? Bien, Andrés, ¿querés contestarlo vos a esto? Bueno, gracias, Laureano. Por lo menos doy una primera respuesta y si querés complementar o discrepar, Laureano, lo seguimos. Dale. Algo que hemos dicho al pasar, pero que creo que ahora es necesario subrayar, es que el protocolo está confeccionado a partir del Código Procesal vigente. Esto significa que no hay ninguna norma, si se puede llamar así, ninguna regulación en el protocolo que modifique o tergiverse el Código Procesal Civil y Comercial. Esto es esencial porque esto es lo que nos da la sustentación en la legalidad del programa, si no estaríamos en una especie de plan voluntarista y arbitrario, algo que está completamente alejado de lo que estamos haciendo. A partir de ahí, si vos ves la norma del artículo 413 del Código Procesal, es la que permite al juez interrogar libremente a las partes y también permite que el juez autorice a las partes a interrogarse recíprocamente, dice el 413. Esta norma abre una segunda forma o una segunda especie de la prueba confesional. La primera es la de la absolución de posiciones, que es la más conocida porque es la que adopta el Código Procesal originariamente. Pero esta segunda especie, que es la de la interrogación libre, y es la que nosotros adoptamos, es una variante de la prueba confesional autorizada expresamente por el Código Procesal. Quizá desconocida por su falta de uso, pero no porque no exista como tal. De modo que la posibilidad de preguntar
libremente por parte del juez y por parte, en forma recíproca de las partes, como dije, está autorizada en el código. Luego, esto se combina con las reglas de valoración probatoria propias de la prueba confesional. Si la parte se niega a responder, que está en su derecho de hacerlo, por supuesto, o si mantiene silencio, este silencio o esta negativa debe ser interpretada conforme lo establece el código como, o puede ser interpretada como una presunción adversa a la posición defensiva que ha sostenido en el proceso. No a que la pregunta se tenga por cierta, porque justamente no puede tenerse por cierta una pregunta. Lo que se te puede tener por cierto es una posición. Pero la situación adversa puede presentarse. Algo que me parece, Marina, que tu pregunta es excelente, pero que en este punto está más en el ámbito del laboratorio, porque no creo que se haya dado, si es que se dio, habrá sido excepcionalmente, la situación en donde una parte sentada frente al juez le dice que no va a responder lo que el juez le está preguntando. A lo sumo responderá lo que le parezca que lo favorece, pero no que se niegue a responder. Y no sé si agoté los interrogantes, Marina. Sí. Igual me queda esa cierta duda en cuanto a su derecho a no declarar o incluso a mentir, a diferencia del testigo, ¿no? Me queda siempre tengo esa duda en el interrogatorio libre, pero bueno, no sé cómo combinan las dos situaciones porque su situación no es igual a la del testigo que declara bajo juramento. No sé, Laureano, si querés seguir. No, solo agregar que desde la experiencia que tengo celebrando las audiencias, siempre encontré una buena predisposición en general por las partes al momento de declarar y que ninguna se ha negado, ¿no? No, eso solo, me parece que ya con lo demás, los argumentos procesales que dio Andrés me parecen suficientes. Muchas gracias. Bueno. Sí, por nada. Quiero agregar algo. Piensen ustedes, esto lo señaló Laureano y me gustaría profundizarlo. Piensen ustedes la condición psicológica que genera en los intervinientes la presencia del juez en la audiencia. La presencia del juez en la audiencia, además en una sala como por ejemplo la que nos mostró Laureano. En un lugar que necesariamente, aun cuando no tengamos una sala tan cuidada como tienen en Lobos, necesariamente va a ser un lugar adaptado a la situación. No va a ser ese cuarto que se viene abajo, descascarado, lleno de expedientes, donde viene un audiencista somnoliento a escribir sobre un expediente que no conoce ni le importa. Es otra situación totalmente diferente. Y esto es lo que hace, entre otros motivos, predisponer a todos los intervinientes a una actitud colaborativa, que no significa, la actitud colaborativa no significa que van a ir a entregarse, van a ir a defender sus intereses, pero no sustrayendo la colaboración, la conducta necesaria para que el acto se lleve a cabo. Esa es la experiencia, al menos que nosotros tenemos en todos los años de trabajar de este modo. Bueno, Alejandro tiene una pregunta también. Alejandro. Sí, sí, en realidad, si me permiten, más que pregunta, es alguna acotación muy breve para continuar con la pregunta. Desde la cortísima experiencia que venimos teniendo nosotros, el recorrido que venimos haciendo el 9 de julio en esta experiencia de la oralidad. Lo que yo agregaría, retomando el último que dijo Andrés, que es, en mi caso fue muy importante, que nos está sirviendo para, como un ordenador, estas exigencias que al comienzo nos generaban temor, como un ordenador hacia adentro, hacia el personal, hacia el trabajo interno,
pero también desde una mirada de sociología de las organizaciones, yo lo que advertía es un incentivo, fue muy importante el incentivo para el personal, sobre todo para el grupo de trabajo, y hasta lo vieron como o lo están viendo como una jerarquización de la actividad del juzgado, una rejerarquización, y también un incentivo en los abogados, y abogadas, esto que decía recién Andrés, de las partes y de los abogados, aún tomando hasta el momento, no en forma presencial, porque no podemos hacerlo, sino vía Teams, las audiencias, es notable cómo los abogados y abogadas van con otra expectativa, preparados de otra manera, y creo que en esto por ahí a lo mejor, si me permiten, la comparación tiene que ver con aquello que siempre vimos en las películas de chicos, de los juicios orales, que tanto atractivo tenían, y que recobra por ahí toda la puesta en escena, esa inmediación y ese atractivo. Pero bueno, quería más que nada aportar eso, y después, bueno, y fundamentalmente para nosotros está siendo una experiencia exigente, pero muy, muy interesante. Nada más que eso. Bueno, buenísimo, Alejandro, lo que contás. Un gran aliciente para continuar. Vanina, te doy la palabra. Ahí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Quiero hacerles dos preguntas. Yo el proyecto lo conozco, lo trabajé mucho cuando estaba en los juzgados civiles, en el Juzgado Civil 11 de La Plata como secretaria. Es un proyecto que tiene todo por ganar, la verdad que ojalá muchos juzgados de paz se adhieran. Pero me acuerdo muy patente que había una queja de los jueces civiles en ese momento, que es que se generaba una especie de cuello de botella con el tema de las pericias, el acudir a la asesoría pericial para lograr que se hicieran las pericias, que es menester tener antes de la audiencia de vista de causa. En el caso de los juzgados de paz tendríamos que recurrir, bueno, a nosotros nos tocaría la pericial La Plata, a otros juzgados les tocaría la pericial de su departamental. ¿Cómo están trabajando eso en cuanto a los recursos que el Poder Judicial les da para poder dar respuesta a las pericias que necesitan en los procesos? Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo manejan el tema puntualmente en cuestiones de familia, y si han intentado este proyecto puntualmente en los procesos de violencia cautelares, o en realidad los dejan afuera por una cuestión de reserva de lo que implica ese proceso para nosotros. Andrés, ¿lo querés contestar vos? No, Laureano, si te parece, contestalo nomás. Yo en todo caso agrego. Bueno, en relación al primer punto, Vanina, hay algunas características muy particulares en la justicia de paz, como todos saben, en relación a la prueba pericial. Nosotros trabajamos con peritos de lista en la mayoría de los casos, ya sea de la lista que confeccionamos en el propio juzgado, con ese sistema que sigue vigente, no recuerdo ahora la acordada, o en su defecto con las listas que elaboran las cámaras o la Cámara Primera de Apelación en el caso de La Plata, pero serán las otras cámaras departamentales en los otros casos. Entonces, en primer lugar, diría que la gran mayoría de los casos son abastecidos por esos peritos, por los peritos del listado. Entonces, muchos de los problemas que se presentan en la cabecera departamental, nosotros no los poseemos. Sí los poseemos cuando tenemos que recurrir excepcionalmente a los peritos de la asesoría pericial. En ese caso, implica estar más atento, estar encima, realizar otro tipo de gestión, etc. Lo mismo cuando requerimos la colaboración de otro juzgado para celebrar, por ejemplo, para practicar una pericia socioambiental. Pero bueno, no es la norma. Y en relación a la segunda pregunta, bueno, yo creo que estructuralmente, con relación a los procedimientos de violencia familiar y de género, Vanina, la estructura de esos procedimientos no creo que pueda o que justifique incluirlo dentro del proyecto, ¿no? Ni siquiera son procesos de conocimiento. El proyecto está pensado para los procesos de conocimiento. Yo no veo la manera, sinceramente.
No sé, Andrés, si vos querés agregar algo. No, está perfecto. Hola, Vanina, ¿cómo te va? Qué gusto verte. Solamente agrego dos cosas. La primera, es muy cierta la observación que hace Vanina sobre las dificultades que se han presentado en los departamentos judiciales, al menos en La Plata, con el trabajo pericial. El trabajo pericial, en general, es un trabajo que tiene déficits de todo orden, cantidad de profesionales, tiempos de trabajo, calidad de los dictámenes, pueden presentar un sinnúmero de dificultades. Dificultades que han habido siempre. La diferencia es que a los jueces y juezas que practican la oralidad las han puesto sobre la mesa, no porque antes no existieran, sino porque estaban solapadas, perdidas en esos pliegues indefinidos del proceso. De modo que lo que hemos venido a hacer con el programa de oralidad es evidenciar ciertas debilidades del servicio de justicia, entre los cuales puntualmente está este que estamos mencionando. Ahí lo que necesitamos, lo que están haciendo los jueces y juezas de toda la provincia es, sobre todo, agudizar el ingenio. Y esto no lo quiero decir de una manera lúdica, sino realmente en el estricto sentido. ¿Y a qué voy? Que una regla, un principio de todo proyecto es trabajar con lo que se tiene y no con lo que no se tiene o lo que se necesita. Esta es una regla esencial. Si ustedes van a pensar en comenzar con el programa de oralidad o con cualquier proyecto pensando en lo que no tienen, les recomiendo que no lo hagan. Quédense como están. El desafío de hacer cosas nuevas en cualquier orden es a partir de lo que se puede hacer con los elementos que se tienen o por supuesto con los indispensables que se supone que van a ser provistos. Y por eso es que hemos empezado a abrir el programa La Justicia de Paz, porque pueden ser provistos los elementos de software, por ejemplo, para tomar las audiencias. Todo lo demás está dado a el ingenio de cada uno de los titulares de los organismos para encontrar la forma más provechosa para sortear los inconvenientes. Y acá necesariamente van a sortear estos y van a sortear otros más. Eso por un lado. Respecto de saliendo de los procesos de conocimiento patrimoniales, lo que sí es muy fuerte en el trabajo de la justicia de paz en el programa de oralidad es los procesos de familia, por supuesto, ¿no? Esto está claro. Así que quería nada más hacer esa referencia. No sé si, Vanina, si hemos respondido a tu pregunta. Ahí está. Sí, muchas gracias. Y un gusto también verte, Andrés. Hace mucho que no te veía. Yo solo quisiera agregar, antes de darle la palabra a Alejandro Casas, de nuevo, que me viene a la mente con lo que dijiste, Andrés, lo que ha difundido gran parte de nuestra doctrina pensando en las condiciones necesarias para realizar la oralidad. Y al establecer, ante todo, esas condiciones, la oralidad no llega nunca. No recuerdo ahora un procesalista que creo que ya tendría que jubilarse de la profesión de procesalista, que hacía alusión al necesario cambio de la cultura legal o la cultura judicial. Bueno, digo, ¿por qué no empezamos y la empezamos a cambiar llevándola adelante, ¿no? Creo que poner esas condiciones por delante implican no avanzar o no empezar nunca con la oralidad. Solamente eso quería agregar. Alejandro. Sí. Bueno, retomando esto último que decís vos, Laureano, quiero contar brevemente, bueno, ¿vos me diste la palabra porque yo viste la mano levantada? Sí, te vi la mano levantada. Ah, no, era por lo que ya había comentado antes. No era por nada. Me olvidé de bajarla. Bueno. Pero bueno, iba a decir, aprovechar esto último que dijiste respecto y lo que dijo Andrés también, que cuando decidí, ustedes saben los temores que tuvimos, las dudas, las vacilaciones para encarar
el proyecto y que realmente llegó un punto que decidimos de manera acotada, pero iniciarlo porque, bueno, tomarlo como un desafío y realmente nos está dando, aún dentro de la acotadísima experiencia que tenemos, muy buenos resultados y muy satisfactorio esto de la inmediación y del trabajo en equipo. Está siendo un incentivo muy importante y el apoyo que tenemos en todo momento de parte de ustedes, aún con las limitaciones que, bueno, que sabemos que estamos teniendo, pero era eso, ¿no? Tomar el desafío y meterle para adelante, y bueno, y sobre la marcha iremos resolviendo problemas, lo cual no quiere decir para nada improvisación, ¿no? De ninguna manera. Voy a tratar de bajar la mano, así no surja confusión. Bueno, no sé si alguien más o alguna más quiere hacer alguna pregunta. Yo una última pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Si nos pueden contar sucintamente cómo lo tienen organizado, sobre todo esa etapa previa, para lograr una eficiencia en la vista de causa y en las citaciones de todas las personas involucradas. ¿Querés contesto yo, Andrés? Bueno, en primer lugar, el protocolo o los protocolos, porque en realidad son dos, establecen reglas que implican pautas de actuación para todos, ¿no? Ya sea para el juez y el equipo, la jueza y el equipo, y para las partes y los abogados. Y con relación a lo que nos toca a nosotros como organismo, básicamente implica supervisar, controlar, monitorear el desarrollo de la prueba escrita, como dije antes, y de las citaciones. Estar atentos, utilizar el sistema de gestión augusta, básicamente la posibilidad de agendar recordatorios con relación a la pericia, con relación a la prueba pericial o con relación a la audiencia de vista de causa. Bueno, y después depende también mucho del perfil o de la impronta propia de cada organismo. Nosotros solemos utilizar también listados, los expedientes los tenemos asignados a cada uno de los abogados y abogadas despachantes, entonces ellos realizan revisiones periódicas de cada uno de los expedientes o procesos que están dentro de esa etapa para, bueno, realizar actividad oficiosa en consecuencia. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que hacemos para supervisar esa etapa. Muchas gracias. Bueno, de nada. No sé si alguno tiene o alguna pregunta más, valga la redundancia. Y si no, estaríamos cerrando. No sé, Andrés, ¿qué pensás vos? Sí, está bien. Si no hay más preguntas o inquietudes, está muy bien. De mi parte, para terminar, les agradezco nuevamente Laureano, a vos la organización, la invitación y a todos y a todas por haber participado. Y les reitero que las posibilidades de sumarse al programa están vigentes para todos los jueces y juezas. Para eso, para el caso que alguien estuviera interesado, hay una especie de suscripción a través de un formulario que, en el caso que alguien lo requiera, se lo vamos a suministrar. Y luego el apoyo permanente, constante de la comisión para la capacitación en todos los segmentos que falten, en las cuestiones administrativas. En el caso puntualmente de lo que nos toca hoy, la capacitación está fuertemente asentada en la actividad de Laureano, que es el que más ha desarrollado el programa en la justicia de paz, y en tal caso se sumarán a una lista bastante extensa que la Corte tiene registrada como jueces y juezas integrantes del programa. Así que de mi parte eso es todo, Laureano. Gracias. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber participado en esta jornada. Gracias a todos los jueces y juezas
y gracias a la dirección especialmente por haberlo organizado. No sé, si, Alejandro, si querés cerrar con algo o ya nos despedimos y quedamos en contacto. Bien, bueno, quedamos en contacto entonces. Estoy por acá, ¿eh? Estoy por acá. Ah, bueno, bueno. Sí, te veía por eso. Sí. Ah, está bien, está bien. No, más que nada, desde la dirección, por supuesto, reiterar el apoyo a este proyecto y con buenos augurios. Ojalá que esto pueda marcar el camino de una nueva etapa en la justicia de paz. Va a ser complicado en un montón de aspectos, pero como dijeron recién, el que no arriesga no gana. Hay que tirarse la pileta, salir adelante y darle duro, porque en algún aspecto esto es muy positivo y como decía Andrés, si uno se fija en lo que no tiene, nunca va a empezar a hacer nada. Hay que hacer las cosas con lo que se tiene. Y desde luego cuente con el apoyo de la dirección en todo lo que se pueda hacer, en todos los recursos que se necesiten y, por supuesto, el apoyo profesional y moral desde acá también. Así que gracias por esto y saludos y un cariño a todos. Bueno, igualmente saludos a todos. Gracias, Nadia, también a vos. Nos despedimos.